Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Este hecho ocurrió el 29 de marzo de 2016. El registro audiovisual muestra un autobús siendo abalanzado por el conductor contra un cordón policial. 2 uniformados mueren a raíz del suceso. Las grotescas imágenes darían la vuelta al mundo. Estas personas que iban con esta unidad de transporte, la 119, arrolla sin ningún tipo de cuidado y lamentablemente comete el presunto asesinato por arrollamiento de la ciudadana fallecida de la policía del Táchira, Nicole Pérez Soler, edad 19 años, y el ciudadano oficial PNB Táchira, Otto Armando Márquez Molina, de 25 años de edad. Ese mismo día, la Asamblea Nacional aprobaría en segunda discusión una ley que pudiera perdonar y olvidar crímenes similares. Una ley que contempla condonar el delito de violencia a la autoridad. Una ley a la que llamaron Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional. Las diputadas y diputados que estén por aprobar el punto 54 y el texto del artículo 29 del proyecto en la segunda discusión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado. De esta forma, quedaría aprobada la denominada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, propulsada por la derecha venezolana en la Asamblea. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero este texto jurídico fue debatido en el Parlamento en horas de la noche, mientras la Selección Nacional de Fútbol disputaba un vital encuentro contra Chile en el marco de las eliminatorias mundialistas. Para hablar de esta ley de amnistía, debe tenerse muy en cuenta que hubo una sustancial modificación entre el proyecto de ley aprobado en primera discusión y el texto definitivo aprobado en segunda. Ocurrió lo previsible. Eso que usted acaba de describir es absolutamente previsible. Los que manejan técnica legislativa saben muy bien que las leyes pasan por 2 discusiones. Conoces los errores que estás cometiendo, conoces la falta de valores intrínsecos que estás cometiendo en la redacción del texto normativo, esperas la reacción, esperas las presiones y haces el cambio, pero el cambio de lo previsible. La ley, en realidad, en su intencionalidad, no cambió para nada. El proyecto de ley que presentó la oposición venezolana en la Asamblea el 16 de febrero de 2016 tenía 45 artículos. La ley aprobada en segunda discusión cuenta apenas con 29. Se pasó de la confesión de parte a lo que denominaremos un maquillaje jurídico. Si tú verificas, lo que están es dejando por fuera a los autores materiales. Están dejando por fuera a los no poderosos. En el artículo 4 de la primera ley podíamos encontrar la confesión de más de 23 delitos y crímenes cometidos por líderes o militantes de partidos políticos de oposición, con fines desestabilizadores y con miras a la toma del poder por vías inconstitucionales. En este sentido, las personas que hayan cometido delitos de instigación al odio, desobediencia de leyes, encubrimiento, porte de armas de fuego, perturbación de la tranquilidad pública, uso de menores para la comisión de delitos o causar pánico a la colectividad serían condonados por concepto de amnistía. De igual forma, los artículos 15 y 20 del primer documento concederían amnistía a quienes estuvieran relacionados con hechos de terrorismo. Por su parte, el artículo 7 especificaba un grupo numeroso de eventos en los que la derecha hubiera cometido crímenes y delitos que llevarían a la nación al luto y al desconcierto. Momentos de gran violencia política que pudieron llevar al país hacia una guerra civil. Estos artículos fueron borrados de la segunda ley
para no generar una alarma en la comunidad internacional. Por ejemplo, ya no encontraremos en el artículo 18 la solicitud de amnistía para personas presuntamente vinculadas a hechos de corrupción, como en el caso de este exdiputado, sobre el cual el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente un antejuicio de mérito en 2014 por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales. Sin embargo, hallaremos en el artículo 14 el amparo para los involucrados en este tipo de casos. Dice este artículo que se concederá amnistía de los presuntos hechos punibles que hubieran sido denunciados después de que el supuesto responsable del delito o falta hubiera sido electo como diputado o diputada a la Asamblea Nacional el 26 de enero de 2010, siempre que la investigación respectiva se hubiera iniciado a solicitud del presidente u otro miembro de la directiva de la Asamblea Nacional o de alguna de sus comisiones. Es decir, que según esta ley, personajes como este no serían amnistiados por estar presuntamente vinculados a hechos de corrupción, sino por ser supuestamente perseguidos políticos en su país. El primer proyecto de ley causó el asco de la derecha mundial, inclusive. El repudio. Y agarraron un grupo de bufetes en Washington y maquillaron. También hay que confesarlo, porque tenemos que decir la verdad, que en el texto de la primera discusión se infiltraron allí cosas, se metieron allí cosas que no han debido meter y que alguna razón tuvieron algunos parlamentarios del gobierno cuando señalaron esa situación. Y se lo dijimos en el debate, ¿cómo no íbamos a meter, por ejemplo, insurrección, conspiración y todas esas cosas? No porque los presos estuvieran insurrectos o conspirando, sino porque esa fue la imputación penal que lo hicieron. Tuvimos que poner ley de amnistía para aquellos que han sido acusados de este delito. Obviamente, cuando tú ves la aprobación de la ley en primera discusión, el rechazo mundial unánime que causó fue estruendoso. Ahí estaban, a diferencia de esta aprobada en segunda, en vez de tener más de 30 artículos, aquella tenía como 50 tipos penales, que incluía estafas inmobiliarias, actos de delitos bancarios, agavillamiento, etcétera. Pero al mismo tiempo, al igual que esta, fíjate tú, no aparecen las víctimas en ninguno de los artículos, las víctimas de las violaciones a sus propios derechos humanos por la violencia que tenía como objetivo la toma del poder. Esta práctica de ocultamiento del crimen y del delito a través de la redacción meticulosa de la ley puede evidenciarse en otros artículos. Tal es el caso del quinto. Este reza en uno de sus apartados que se concederá amnistía a quienes hayan estado implicados en la organización, convocatoria o apoyo a la realización de manifestaciones o protestas que respondieran a una finalidad política, mimetizando el carácter violento y conspirador de diferentes convocatorias que se han hecho en los últimos 17 años con un solo fin: acabar con la revolución bolivariana y con todo lo que huela a chavismo. Una primera versión que fue muy taxativa, y al ser taxativa mostró las costuras de lo que se pretende hacer: condonar delitos graves de homicidio, de heridas, lesiones graves o gravísimas, condonar terrorismo. Se va a una segunda versión que levanta esos delitos, porque la primera versión fue muy técnica, la segunda versión es muy política, pero es inclusive más peligrosa la segunda versión, que finalmente fue aprobada, porque al quitarle la taxatividad a los delitos, desdibuja las barreras. Es decir, cualquier persona puede ser incorporada en esa ley y quedarían además amnistiados personas que por esos mismos delitos de promoción de violencia política que trajo división, que trajo desencuentro en el seno de nuestro país, ya habían sido perdonadas por el presidente Chávez en el año 2007. Estoy firmando el decreto de la ley de amnistía que venimos trabajando hace unos días, porque entiendo que, bueno, solo el gobierno puede hacerlo y dar una demostración más de que nosotros queremos aquí es la paz. Esta es una historia dolorosa. Este es el relato de 6 vidas que cambiaron como consecuencia de un golpe, una lucha por la tierra, una barricada
o un disparo. Esta es la historia de la dignidad y de la firmeza frente a la opresión y la violencia. Es la historia de quienes claman justicia frente a quienes promueven la impunidad como una muestra de clasismo y racismo. Y digo una cosa, pariente, el 11 de abril hay que sentirse orgulloso. Yo no tendría que decir que no se siente orgulloso del 11 de abril cuando fundamos a Sánchez de una marcha. El artículo 10 de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional concede amnistía en favor de las personas investigadas, imputadas, acusadas o condenadas por la comisión de los delitos o faltas vinculados con los acontecimientos políticos y la alteración de la paz o del orden general establecido ocurridos entre el 11 y 14 de abril de 2002, si los respectivos delitos o faltas no quedaron abarcados por el decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de amnistía, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5870, extraordinario, del 31 de diciembre de 2007. En esencia, lo que propone este artículo es borrar para siempre los delitos y culpas de los responsables de uno de los días más dolorosos que ha vivido Venezuela en toda su historia. Mi nombre es Edgar Mar. Soy presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Fui herido por la Policía Metropolitana en la avenida Baral. En la tarde del 11 de abril recibí un disparo de fusil R-15 de los que portaba el grupo Fénix de la Policía Metropolitana. Me pulverizaron el húmero con trayectoria de salida por la espalda. Mi nombre es Fernando Rafael Mendoza Pérez. Fui un herido del 11 de abril por la Policía Metropolitana en las inmediaciones de Puente Llaguno. Nosotros empezamos el 9 de abril en una vigilia, defendiendo ya las inmediaciones de Puente Llaguno. Ya transcurrieron los siguientes días y el día 11 en la mañana ya estábamos viendo las movilizaciones que estaba haciendo la derecha venezolana. Y ellos hacían llamados hacia el Palacio de Miraflores como hay que sacar al tirano. ¿Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. Entonces nosotros, estamos un grupo de personas ya resguardando esas inmediaciones y a transcurrir de las 11 de la mañana empezaron a llegar personas afectadas a la oposición y bueno, con sus brazos armados, pues, que era la Policía Metropolitana, la Policía de Miranda, sin pregunta y sin nada, llegaron fue remetiendo contra todos los que estábamos ahí. A partir de las 12 empezaron a caer personas heridas y empezamos a auxiliar a muchas personas ahí que cayeron. Y en unas inmediaciones de media, 20 minutos, me sorprendieron los policías metropolitanos y ahí fue cuando me dieron los impactos de bala. Uno en el pecho de perdigones, que fue con una escopeta, y cuando di la espalda me dieron uno en la columna. Mi situación fue que el proyectil llegó al pulmón y me ahogué y por tiempo se me iban los tiempos y a veces reaccionaba. Y una de las cosas que recuerdo es que cuando me llevaron a prestarme los primeros auxilios en el estacionamiento del Ministerio de Finanzas, ahí había visualizado un francotirador disparando hacia el sitio donde yo estaba, que le estaba disparando al doctor que me estaba en ese momento poniendo soluciones para estabilizarme. La policía estaba en el McDonald's, el cuerpo motorizado de Cali, y nos las emprendieron a tiro. Tanto es que en el propio video, cuando entra la ballena, que se ve que entra la ballena de la avenida Baral, el grupo que va retirándose en esa esquina soy yo. Y ahí, como con 3 o 4 personas más, ya yo voy herido. Ese que llevan allá a mí, nosotros llegamos hasta la puerta de la Plaza Bicentenaria. Ahí le pido a un soldado que le digo que vengo herido y él me dice que no tienen nada allí, que subiera arriba a Palacio Blanco. Ahí ya no puedo más, me caigo arrodillado y los compañeros me recogen, que son las gráficas que hay,
que cuando me llevan cargado hasta Palacio Blanco. Edgar y Fernando corrieron con el milagro de haber sobrevivido a uno de los golpes de Estado más perversos de la historia de la humanidad. Un plan construido con mentiras de los medios privados de comunicación que ocultaron el 11 de abril de 2002 lo que en realidad estaba ocurriendo. Creo que es la segunda, Erika, que vemos. ¿Será que se han desmayado muchas personas allí frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando? Ese día fueron asesinados 19 venezolanos de lado y lado. La mayoría recibió tiros certeros en la cabeza y cuello. Además resultaron heridas más de 100 personas. Contrario a lo que se decía en Venevisión, Televen, RCTV y CNN, la masacre la produjo la Policía Metropolitana, acompañado de uniformados de Polimiranda, Polibaruta y Polichacao. Al día siguiente, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, alcaldes de los municipios Chacao y Baruta respectivamente, serían protagonistas principales de la cacería violenta e iniciaría la oposición contra el movimiento revolucionario. Usted es un asesino. Pero nada, hay que buscarlo. Están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Está saliendo esposado del edificio del Samán en Santa Fe Norte y ustedes ven cómo se lo están llevando. Está recibiendo algunos golpes de manifestaciones por parte de la gente y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes. Llegamos los dos alcaldes, estaba el alcalde Enrique Capriles y mi persona, y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero. Y finalmente tiene que renunciar el presidente de la República. Tarek William Saab se encuentra dentro de esa patrulla de la Policía Metropolitana, en donde será trasladado a la sede de la DICIT. Están violando mis derechos humanos. Mi casa, mis dos hijos y mi esposa. No se puede premiar la reincidencia a nivel de la promoción de hechos fácticos al margen de la ley que propicien, como te dije, crímenes y acciones totalmente indecorosas. Si nosotros nos vamos a la lógica de lo que es la repetición de un delito, la reincidencia de un delito, tendríamos que preguntarnos, ¿es ético amnistiar a los mismos autores por los mismos delitos donde en diversos eventos fueron heridas personas inocentes y ajenas a esos conflictos? ¿Sería ético amnistiarlos por 2 veces? ¿Sería correcto? ¿Sería reconstructivo o sería reconciliador para nuestro país? Eso es un cuestionamiento que vale la pena que el pueblo se haga en este momento. Bueno, uno se siente con decepción, pues, y también con un poquito de, como sin decirlo, pues, miedo, porque esa persona ya, por lo menos en nuestro caso, nosotros ganamos un juicio que fue el más largo de hecho así, pues creo que fue uno de los más largos, y se lograron la sentencia a 13 funcionarios de la PM y a 3 comisarios. Y si esas personas están en estos momentos detenidos, y cuando salga ellos van a salir con una sed de venganza. En Asoví nosotros nos dedicamos 7 años y 3 meses. O sea, no fue un trabajo de 2 días. Y ese artículo 10 era el mayor motivo, el mayor combustible para nosotros oponernos a esa ley. ¿Por qué? Porque los otros se nos escaparon. Con el indulto que el presidente le dio a los medios de comunicación, ¿verdad? A las ONG, a los partidos políticos. Ellos se nos escaparon, pero estos no. Y nosotros lo que reclamamos es justicia, no venganza. Si nosotros tenemos como valores la vida, la justicia, la libertad, y nos hace una ley, nos proyecta una ley que se fundamenta en la muerte, en la impunidad y en la desigualdad, evidentemente que la ley, además de irracional, caprichosa, monstruosa, desproporcionadamente injusta, injustísima, es inconstitucional. Todavía hay consecuencias, por lo menos los dolores gástricos,
Tengo parte de mi cuerpo de plástico intestino. Tengo todavía una bala alojada en el pulmón. A veces me asfixio para hablar. No puedo entrar a ascensores ni a sótanos. Todavía hay muchas consecuencias y los dolores, pues, las secuelas. Ya hay un derecho humano fundamental, el derecho humano a la verdad. Que se sepa cuándo, cómo y qué pasó. Una ley de amnistía borra la verdad. Por eso es que la hemos nosotros evaluado técnica, jurídica y moralmente y la hemos cuestionado, porque termina siendo una ley de autoperdón, termina siendo una ley de borrón y cuenta nueva. No puedo hacer una ley para 10 personas, para 5 personas. Puedo hacer leyes, eso sí, para las minorías, como expresión del respeto de los valores democráticos, pero no para excluir a la mayoría de la población. No solo el franquismo, todas las dictaduras oprobiosas, todos los regímenes que se han caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos, tienen su ley de autoperdón. Y es tan atroz esta iniciativa legislativa que han sido criticados hasta por sus propios aliados. Poleo ha dicho que esa ley es una inmoralidad porque busca pagar favores políticos que deben los diputados que fueron electos en el mes de diciembre. Y ese pago de favores políticos, bueno, se lleva por el medio a todas estas víctimas que hoy se sienten vulneradas y se sienten maltratadas por esta ley de amnistía. La redacción de esta ley estuvo a cargo de diferentes ONG que constituyeron un articulado a la medida de quienes la derecha necesita liberar para sumar fuerzas políticas. Esto quedaría demostrado en una conversación difundida por el diputado Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. Déjenme explicarle que Lili y yo estamos terminando los hechos que vamos a mandar para el decreto de amnistía. Entonces necesitamos saber con precisión cuál de esos 3 hechos es el que lo mantiene allá, por el cual se tuvo que ir con el asilo. Usted lo van a pedir por nombre, por hecho, porque yo podría... No, general, le explico. Acuérdense que la amnistía es por hechos. Entonces nosotros vamos a decir, tiene cola, tiene oreja, hocico, tiene bigote, a veces tiene mancha, y usted va a saber que es un perro. Pero no podemos decir los nombres, porque justamente la amnistía se relaciona con hechos que constituyen delitos. Estamos vueltas a un 8. Por eso le digo, los hechos por los cuales a ustedes lo están investigando y nosotros lo ponemos en el decreto. Bueno, mira, indudablemente que por el hecho del 11 de abril, ¿no? Nosotros queremos lamentar que detrás, o mejor dicho, frente a este proyecto de ley de impunidad, haya sido redactado, apoyado y promovido por muchas ONGs que se hacen llamar defensoras de los derechos humanos y que cuando uno lee este proyecto de ley, es una situación descabellada, es decir, no tiene razón jurídico en el ámbito de protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Eso es primero que uno tiene que denunciar. No estamos hablando solamente de una víctima, estamos hablando desde 1999 hasta el 2015 de casi más de 3.000 personas que fueron víctimas de diferentes episodios violentos en el país. Los familiares de un fallecido, de un torturado, de un acribillado a tiro, de quien sufrió en carne propia toda esa violencia callejera, tipificada como delito en el mundo entero, queda totalmente no solo invisibilizado, sino desamparado. La violencia política en nuestro país ha sido históricamente guiada y promovida por los poderosos para mantener su estatus. Tras la aprobación en 2001 de la Ley de Tierras, el sicariato pagado por terratenientes para asesinar a campesinos luchadores se acrecentó. Mi nombre es Maite García, presidenta de la Fundación de Familiares Víctimas de Sicariato Campesino Funda Profavici. Nosotros como víctimas creamos la fundación
que además es importante decir que es sin fines de lucro. No somos una fundación gubernamental, somos una fundación de familiares y nuestra misión es que haya justicia y que se sepa la verdad. De hecho, que se sepa la verdad de nuestros familiares. ¿Quiénes fueron? ¿Cuál fue su lucha? ¿Por qué fueron asesinados y quiénes los asesinaron? En mi caso, soy hija de Armando Peladito García, quien fue asesinado el 19 de septiembre del año 2002. Mi papá acompañó al presidente Chávez en la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Mi nombre es José Zambrano, soy hijo de Diego Zambrano, campesino asesinado el 29 de marzo del año 2008, Socopó, Estado Barinas, por la lucha de la reivindicación campesina, por la lucha de la tenencia de la tierra. Mi nombre es Judith Doria, soy hermana del doctor Pedro Doria e hija del señor Pedro Doria, ambos asesinados en el estado Zulia a través del sicariato. Mi hermano fue asesinado el 25 de agosto del año 2002 y mi papá fue asesinado el 29 de febrero del año 2004. Particularmente mi hermano había emprendido una lucha para rescatar un lote de tierra que le fuesen parcelados a 50 familias campesinas, unas tierras que en su momento estaban baldías, y pues sencillamente por negarse a, digamos que a entablar algún tipo de negociación con el presunto dueño de las tierras, fue señalado para ser asesinado. Mi papá toma la bandera de mi hermano y emprende la lucha por no solo la justicia, sino también porque realmente le fuesen adjudicadas las tierras a las personas. Eso bastó también para que también los sicarios, o en este caso las personas, los autores intelectuales, arremetieran en contra de él. También fue mandado a justiciar. El día 28 de marzo del año 2008, en la tarde, mi papá siempre hablábamos en la mañana y hablábamos en la tarde por teléfono. Y ese día 28, mi papá me llama en la tarde, en la noche, y me dice: hijo, estuve en una reunión con los campesinos acá, recogiendo las propuestas, porque mi papá era presidente del Consejo Comunal, luchaba por la reivindicación de los campesinos, por la lucha de la tierra. Él luchaba por que los campesinos tuvieran su escuela, tuvieran su vía de comunicación, su electricidad, cosas que no les gustaba, que no están de acuerdo, que no les gusta a los terratenientes, porque ellos lo que quieren es generar la más incomodidad a los campesinos para que se vean obligados a venderles sus tierras, para ellos apoderarse de grandes extensiones de terreno. Mi papá me dice: bueno, recogimos toda la propuesta, hijo, recogí la propuesta de los campesinos y mañana, 29 de marzo, voy a la ciudad de Socopó a entregar la propuesta a una reunión de la comuna que había. En la noche, en la mañana, 6 de la mañana, el 29 de marzo, me levanto temprano a esperar la llamada. Y lamentablemente, a las 6:30 de la mañana recibo la llamada de mi hermana que dice: mataron a papá. Fue muy duro, ¿verdad que sí? Pues. Desde ese momento cambió mi vida, pues. En la calle. Lamentablemente en la calle. Yo recuerdo a mi papá, como antes le decían, el comunista, luchando. Él era de izquierda y lo recuerdo que lo buscaban para asesinarlo. Recuerdo muchas noches que no pudo dormir en la casa porque había gente extraña. Recuerdo muchas noches que tuvieron que sacarnos a nosotros de la casa, tuvieron que cambiarnos de colegio porque a él lo querían asesinar. Comentaba que ese 19 marcó, como siempre, él llegó con su sonrisa a compartir con sus hijos, a hablar con nosotros. Y esta persona que le pagaron para accionar el arma, porque tenemos que ver más allá, no fue solamente el sicario, sino quien le paga para accionar el arma y pretender callar su voz, él entró a mi casa, delante de mi familia, y lo asesinó delante de todos nosotros. En el año 2002, en el momento que asesinan a mi hermano, domingo 25 de agosto del año 2002, yo me encontraba en mi casa. Y pues nada, estaba preparándome para ver una película. En ese momento suena el teléfono. Mi esposo lo iba a atender, le dije: no, déjalo, que ese es Pedrito, como le decíamos cariñosamente.
porque normalmente mi hermano Pedro me llamaba todos los domingos. Pues sencillamente cuando voy a recibir la llamada es mi prima quien me está llamando para informarme que a mi hermano le habían disparado en la cabeza. Yo no podía creer eso, yo no lo entendía. O sea, pero ¿quién? ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Quién? Si mi hermano era médico, mi hermano no tenía enemigos, mi hermano era de alguna manera una persona querida y respetada en el pueblo. ¿Quién pudo haber querido asesinarlo? Pues nada, en el primer momento no entiende, y después poco a poco, transcurridos los días, nos damos cuenta que pues el objetivo era asesinarlo porque estaba a punto de ser entregada las tierras por las cuales él estaba luchando. La última vez que yo conversé con mi hermano el día 26 de agosto iba a comenzar a trabajar con las misiones indígenas en la Sierra de Perijá, a Tonoren. Y Manuel Rosales, que hoy pretende ser beneficiado por esa ley de amnistía, imagínate cómo salen las costuras, que él ofreció dinero para saber quiénes eran las víctimas, para saber quién había identificado a los sicarios, cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención porque decíamos que tiene el gobernador que ver en esta situación. Después, claro, uno en ese momento tenía 16 años. Después el tiempo y precisamente la lucha, investigando y buscando la verdad, nos dimos cuenta que estaba detrás de todo el asesinato de nuestro gigante padre. Latifundistas que no dudan en traer paramilitares para amedrentar, secuestrar y hasta matar a líderes venezolanos, al pueblo venezolano. A la gente le da miedo decir quiénes son los autores intelectuales. Yo no tengo miedo en decirlo porque Peladito, yo nunca lo vi doblegarse. De hecho, él decía una frase del Che: yo no me voy a morir arrodillado. El día que me vayan a asesinar van a tener que ver morir un hombre. Además de Manuel Rosales y su vinculación directa, que hay que investigarla porque está siendo señalado por hechos de corrupción. Él no está siendo señalado por homicidio. Hay que investigarla y que hay que llegar a la verdad. Están los Barbosa, los Contreras Barbosa. Ellos asesinaron a mi papá y asesinaron a 4 personas más. De alguna manera, ciertamente ellos sienten que la tierra es de su propiedad, cuando bien sabemos que históricamente el general Ezequiel Zamora en algún momento decía como bandera: la tierra es de quien la trabaja. Si no luchamos, estas personas, estos asesinos, son los que van a ser los que nos representen, los que nos van a volver a esclavizar otra vez a los campesinos, pues. Eso es lo que ellos quieren, volver a recuperar las grandes extensiones de terreno que supuestamente eran de ellos. Como decía el comandante, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es del campesino. Mira, esta ley está hablando desde los hechos de violencia, desde el 99 hasta el 2015. Entonces, más allá de mi familiar, porque mi lucha no es solamente por Peladito, más allá de mi familiar, estaría amnistiando a cualquier cantidad de personas que ha cometido los delitos más aberrantes y que de hecho no tienen nada que ver, no tienen vinculación con un crimen político. Una amnistía generalmente la realizan para olvidar crímenes políticos. ¿Qué tiene que ver la corrupción con un crimen político? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la asociación para delinquir con un crimen político? ¿Qué tiene que ver la instigación pública con un crimen político? Como decía el Libertador, la impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia y al fin llegará el momento en que el castigo no basta para reprimirlo. Sencillamente pienso que una ley de amnistía va a permitir que la impunidad, si no es castigada, o sea, si los delitos no son castigados, la impunidad va a permitir que estos se cometan y se cometan, pues y nada, estamos fuera de un Estado de Derecho completamente, estaríamos. El mensaje que yo le diría a mi papá es que aquí estamos con su bandera y que no la vamos a soltar así nos mate. Irresponsable grita en un cine una falsa alarma de incendio y provoca un tumulto
y en ese tumulto caen 3 personas al piso y estas 3 personas mueren aplastadas. Podríamos decir con algún dejo de racionalidad que ese señor única y exclusivamente va a responder por haber dado ese grito irresponsable de falsa alarma, o no tiene que responder por el resultado de su actuación. El proyecto de ley de amnistía contempla casi más de 40 episodios violentos desde 1999 hasta el 2015, episodios violentos relacionados con actos terroristas, con quemas de hospitales, con sabotaje eléctricos, situaciones que no corresponden a una situación de hechos políticos como lo han querido ver o como lo han querido señalar en este proyecto de ley. El artículo 5 de la ley de amnistía pretende adornar y justificar con términos tales como la protesta pacífica, el carácter violento y criminal de los hechos acaecidos luego de declaraciones irresponsables como estas. Descargue toda esa rechera. A partir de mañana llamamos a la movilización de todos los sectores de nuestro país. ¿Cuándo termina eso para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes están gobernando. 11 asesinatos relacionados con el llamado Iracundo de Capriles, 43 a raíz de la salida de López, Machado y Ledesma. Conversamos con Yendri Velázquez, una de las afectadas. Mi nombre es Yendri Zulay Velázquez de Bracho, viuda del capitán Ranzo Ernesto Bracho, asesinado en Valencia el 12 de marzo en una guarimba en el distribuidor de Mañongo. ¿Por qué estoy en esta lucha? Porque quiero justicia, porque quiero saber quién le quitó la vida a mi esposo y porque creo que la merezco. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre me preguntaba es ¿qué habrá dicho por última vez o cuál fue su último pensamiento, ¿no? Eso lo supe el día que me entrevisté con el muchacho que él le salvó la vida, con Harold. Ellos llegan al sitio, en la unidad blindada, dispersan en la primera escalafón de la manifestación, de modo que ya los manifestantes no se surtieran de la bomba de la estación de servicio. Cuando van a disolver la segunda, que ya habían liberado la vía principal y van a liberar una de las transversales, se bajan y los reciben a tiros. El coronel dice, señores, no, vamos para adentro otra vez. Ya venía bajándose el otro grupo y no, móntense. Todo el mundo para adentro. De repente se dan cuenta que falta uno y escuchan los gritos. Él se baja y los jala. Lo que va a hacer la incorporación, le dan el tiro. Él cae encima mi esposo cae encima de él. Y lo que le dijo fue, me dieron. Los médicos dicen que se pasó 3 minutos. Que a lo mejor sí le hubiesen podido salvar, pero queda en vía vegetal y va a ser muy complicado porque le tocó muchos órganos vitales. Nunca imaginé que eso iba a pasar, ¿sabes? El muchacho me dice que él ve un muchacho en una moto moreno con otro muchacho, los cuales les disparan. Me dice que él hacía vuelo de pájaro contra él, hizo unos 6, 7 pistoleros. Pero él dice, los que llegaron cerquita fueron ellos 2. Y el moreno fue el que me dio a mí el tiro en la pierna. El capitán Bracho Bravo, capitán joven venezolano, joven de 30 años, fue asesinado ayer por unos francotiradores de estos grupos guarimberos. Le dispararon de un fusil y lamentablemente le pegó en el protector que tenía, en el chaleco, pero le pegó en el lugar donde se une el chaleco, que es un lugar muy vulnerable, muy débil, y le entró la bala. Yo lo conocí a él siendo muy jovencito, hace 8 años, cuando yo fui presidente de la Asamblea Nacional, lo recuerdo clarito. Él se crió en la parroquia del Valle, en el Valle, toda su familia del Valle. Yo abracé a su esposa, se casó hace 3 meses apenas, tenía 3 meses casado, y abracé, me dio un gran dolor con la esposa. La abracé con mucha fuerza y le dije algo que yo de verdad creo que es así, y lo siento. Le dije, tranquila, porque los hombres
que dan su vida por su patria y por la verdad y la paz de su pueblo, trascienden. Él siempre me decía que él no andaba en la esquina cazando moscas, que él andaba pendiente de todo. Cuando llegué a Valencia, que llegué con la esposa de su papá y su mejor amiga, me monté con el tuyo y había la morgue. Fue impresionante llegar a la morgue y sentirme sola, ¿sabes? Porque estaba con mucha gente, pero me sentía sola. Verlo en la plancha y fue impactante. Siempre decíamos que nos íbamos a morir viejitos. Y yo siempre le decía que yo me iba a morir primero que él porque su familia es muy longeva. Su familia muere muy viejita. Yo le digo, bueno, total, yo me voy a morir primero que tú. Y fíjate que fue todo lo contrario. Y después ver lo impactante y el horror de las personas, cómo no tenían ese tacto de sentimiento hacia la muerte de un ser humano. Cómo se burlaban de que habían matado a un policía, o cómo se burlaban de que habían matado a un motorizado, o cómo se reían por haber matado a un guardia nacional, o cómo se reían de la muerte o el asesinato de un estudiante. De ver cómo el valor de la vida humana para un sector no importaba. Hubo 43 muertos. El tal muerto de La Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. El tal muerto de La Guaya. Me pareció una falta de respeto, ¿sabes? Ahí donde tú ves como el valor de la vida humana no tiene sentido para esas personas. Me duele mucho. Y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo. No es igual. Déjame decir. Jamás tu esposo está vivo. El mío no. Mi amor, el mío no. Lo siento. El mío no. Óyeme. Y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón. El mío está preso. El tuyo está muerto. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tanta mentira? O sea, porque ella va diciendo por el mundo que el gobierno asesinó a 43 estudiantes. Si tú ves los sucesos, la guarimba del año 2014, al menos 7 de las personas que fallecen fueron a manos de cuerpos de seguridad. Pero recordémosle al país que esas personas están siendo procesadas judicialmente para que paguen por su delito. Pero los 37 restantes fueron acribillados, asesinados por manifestantes armados. Gente que utilizó morteros, gente que utilizó armas caseras, gente que utilizó armas largas. Se pidió la sinceración de los casos. Una oportunidad, bueno, son 43 muertos, vamos a sincerar esos casos. ¿Cómo no? Yo fui una de las que me puse a la disposición. Le dije, ¿cómo no? Vamos a sincerarnos, vamos a traer los expedientes, pidámoselo a la fiscalía, vamos a sentarnos ustedes y nosotros. Yo le pregunté a esta persona que cuándo nos íbamos a reunir para lo de los casos. Y a lo largo me dijo que él no me escuchaba, que decía, que si yo estaba loca. Ramos Ayú. La impunidad produce un efecto terrible sobre la sociedad, que es la percepción de la víctima de desvalimiento, de indiferencia de los órganos de poder del Estado. Aquí las muertes y las lesiones no tuvieron bandera política, ni color, ni credo, ni religión. Aquí eran venezolanos, al fin y al cabo, venezolanos asesinados. Que si no hubiese dado ese episodio de llamar a la calle con tanto odio, a lo mejor eso no hubiese pasado. Yo les digo algo, yo la única forma que tengo de pensar está a 3 metros bajo tierra. Ese hombre representa todo en mí y representará toda la vida, todo lo que yo pueda hacer en el futuro. Mi nombre es Germán Oscar Carrero, soy de San Cristóbal del estado Táchira. El 23 de febrero nos encontramos en San Cristóbal del 2014 resguardando ambulancias y camiones de Corposalud de medicinas
para el Hospital Central, para la zona industrial de Paramillo, donde por la vía España, buscando vías alternas, me hicieron voltear, y porque el camión decía que era de uso oficial, decían que tenía que matarme porque yo era chavista. Yo le gritaba que no, que eso era medicinas para el pueblo, para todos. Donde si me di palabras, tiraban piedras, bombas molotov y la famosa papita. Venía algo para mi cara, metí mi mano y la perdí automáticamente. Duré 5 días en terapia intensiva, bajo la muerte, con puras mangueras. Mi hijo el mayor fue el que firmó para poderme operar. Cuando desperté estaba rodeado por ellos, por el médico tratante. Mi hijo me decía que yo era un guerrero. Papá, tú eres un guerrero, tienes que luchar. Yo le decía, papi, pero yo estoy bien, yo me siento bien. Él me dijo, no, papá, tenemos que decirte algo. El médico me dijo, te voy a decir algo, no te pongas mal, tú perdiste tu mano derecha. De ese día me cambió mi vida. Hubiese preferido, y yo le pido perdón a Dios primeramente, porque yo digo que a veces hubiese preferido que me quitara la vida, pero no. Dios sabe por qué me dejó. Dios sabe que esta lucha es incansable. Dios sabe que voy a seguir luchando por todas las víctimas de Venezuela. Nosotros estuvimos acompañando al Comité de Víctimas en el 31 sesión del Consejo de Derechos Humanos. A nuestro juicio fue productiva porque pudimos levantar nuestra voz, pudimos acompañar a las víctimas que sean escuchadas. Se pudo entregar un documento y un derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos denunciando este proyecto de ley. Sin embargo, nos llamó muchísimo la atención que luego de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de haber escuchado a las víctimas, de que nosotros le entregáramos información importante y sustancial denunciando este proyecto de ley, luego de haberse reunido con una de las dirigentes políticas que apoya este proyecto de ley, la señora Lilia Tintori, a las pocas horas se haya pronunciado a favor de este proyecto legal. Nosotros queremos recordar que la propia oficina del Alto Comisionado en el año 2009 publicó un informe sobre las leyes de amnistía y los países que tienen conflicto, donde denuncia que en la mayoría de los casos las leyes de amnistía se pueden constituir en leyes de autoperdón o de violación a los derechos humanos. Tú no puedes hablar de reconciliación, no puedes hablar de recomposición cuando tú fuiste el autor a partir de esos delitos de una gran promoción de odio y de división en la sociedad, de instigación al odio, de promoción de la discriminación y de generar una brecha gigantesca entre dos factores o dos grupos porque tienen pensamientos políticos diversos y eso es intrínseco a cualquier democracia. Estas víctimas que hoy estaban llenas de odio y de rabia, se liberen de ese odio y de esa rabia. Que estén tranquilos porque pareciera muy claro que están ahí porque les pagan por gritar, porque los ponen ahí para sabotear. De esta forma se refiere Lilian Tintori a quienes no tienen pecho para aguantar tanto dolor ocasionado por la violencia política que desató su esposo. A que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. ¿Cuándo termina eso para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes nos están gobernando. Hoy es 20 de abril. Un día como hoy mi esposo estaría cumpliendo 39 años. Son tantos recuerdos que me vienen a la mente. Son personas que no tienen, no saben, no conocen el dolor, que es la pérdida de esa forma tan violenta de un ser querido. Y pues nada, promover una ley de amnistía es sencillamente ir en contra de todo el aparato jurídico venezolano, en contra de la Constitución, dónde queda el Código Penal, dónde quedan las leyes del país. ¿Quién pudo haberse atrevido a redactar semejante texto y cometer esas, no sé, digamos que esos adefesios jurídicos y pretender que dejar en libertad a las personas que han cometido tanto y que han hecho tanto daño y han enlutado tantas familias venezolanas? Esa es la ley de amnesia criminal, una ley de autoperdón. Ellos mismos se quieren perdonar, pues, tranquilo, y ni siquiera
se pone en lugar de nosotros, las víctimas como tal, pues. No, bueno, yo hice este hecho, maté a este, pero igualito yo me voy a autoperdonar, tranquilo, pues. Voy a legalizar esos crímenes, esos hechos punibles, tranquilo. Y vamos a pensar, pues, cuando ellos salgan a la calle, que no garantiza, que no nos garantiza a nosotros que ellos vayan a salir a hacer lo mismo, pues, porque más adelante se vuelvan a autoperdonar, porque muchos de estos fueron perdonados en el año 2007. Y lo más grave en este aspecto es que si tú lees dicha ley, aparte de que dejó 31 delitos muy graves corriendo libremente en ese instrumento legal, el artículo 7 en su segundo aparte prácticamente amnistía el homicidio. Si tú lees el artículo 25 y 26, permite que la persona sujeta de la amnistía, quien se considere amnistiable por dicha ley, podrá perseguir judicialmente, penalmente, a quien él considere fue, vamos a decirlo así, quien lo procesó. Es decir, hablan de reconciliación en la ley, pero permite la revancha, permite la persecución legal, permite la retaliación. Dice ley de amnistía y reconciliación. ¿Con quién te quieres reconciliar? Mi papá ya falleció. Nuestros familiares ya fallecieron. ¿Te quieres reconciliar con nosotros? Nosotros no lo hemos odiado. Cuando usted habla de reconciliar es porque tiene un problema. De nuestra parte, a pesar del luto, a pesar del odio y del dolor, nosotros no tenemos rencor, nosotros no pedimos venganza, nosotros pedimos justicia y verdad. Es todo lo que estamos pidiendo, que no haya impunidad. Según la Real Academia de la Lengua Española, a la persona que reitera en una misma culpa o delito se le conoce como reincidente. Fíjate, 2007, el perdón de todos los delitos, los mismos autores, los mismos rostros, los mismos convocantes. Y unos años después, 2014, unos pocos años después, la misma convocatoria. Es la reflexión que tenemos que hacer. El 7 de abril de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Si tú redactas una constitución que en vez de decir Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que tiene entre sus valores esenciales la muerte, la esclavitud y la impunidad, ¿qué Estado estás construyendo? Estás construyendo una horda salvaje, una manada de lobos. Por eso es que en toda constitución hay principios que no pueden ser cambiados y no pueden ser modificados. La vida es nuestro bien más preciado, de no violencia, de no estar escuchando más estos atajos que llaman a golpes de Estado, a guerras civiles, a invasiones militares, porque al final la violencia no discrimina a sus víctimas. Caen y caemos todos por igual, sin importar sexo, clase social, color, religión. Las víctimas quieren saber la verdad, quieren conocer la cara de los responsables, señor presidente. Le pedimos, por favor, en nombre de las víctimas, todo proceso de amnistía viene precedido de una comisión por la verdad. Se reconoce quiénes son los responsables y las víctimas verán si se les da el perdón a esos responsables. Pero no podemos aprobar la amnistía de primero, el mundo al revés, presidente. Nosotros queremos que se forme la comisión, queremos saber la verdad. Las víctimas quieren justicia, presidente. Nosotros, como defensores de derechos humanos, apostamos y apoyamos en la buena voluntad, en el buen deseo de que se haya creado una comisión por la justicia y la verdad que investigue los hechos desde 1999 hasta el 2015 y se determine cuáles son las personas que pueden optar a beneficios. Nosotros hemos visto cómo el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a a una representación que hace vida de la sociedad venezolana, que es la oposición, a diputados del Parlamento de la oposición, y que el día de la instalación de esta comisión fue notoria su ausencia porque no, como muestra de no querer de que se investigue los hechos de una manera objetiva. Una de los momentos más difíciles para recomponer y de realmente sanar las heridas es la administración de justicia.
Y eso lo ha comprendido de manera muy clara todo lo que es la historia de derechos humanos. Inclusive en muchos países se han abierto museos de la memoria. Y una manera de aleccionar acerca de la no repetición de violaciones de derechos humanos es generar conciencia sobre quienes promueven o desencadenan o llaman al enfrentamiento, a la confrontación, al odio, a la intolerancia. Ellos no van a cambiar porque simplemente Papá Imperio los tiene sostenidos, mantenidos y mimados. Eso es lo que pasa. Ellos se creen con la valentía que no está en sus genes, sino el respaldo que le dan los dólares que vienen o el respaldo político que viene del imperio, del Pentágono y del gobierno estadounidense. Y si el día de mañana caen presos por lo que generaron, sean hombres valientes, digan la verdad y asumen sus errores. Esas son las armas más fuertes que tiene un hombre o que tiene el ser humano. Porque cuando uno asume sus errores, se ve la humildad del ser humano. Y cuando uno cuenta la verdad, se ve la humildad. Y un hombre humilde es un hombre grande. Ese es mi llamado. No podemos olvidar lo que se conocen como los decretos de Nuremberg o los decretos antisemitas. El régimen nazi, liderado por Adolfo Hitler, ordenó a sus juristas la redacción de los decretos o leyes antisemitas. Es decir, ordenó la aniquilación, la destrucción del pueblo judío desde la ley, con fundamento en la ley. Lamentablemente, la expresión un poder frena a otro poder, que es de Montesquieu, no se puede aplicar en la Alemania nazi, porque no contaban con un tribunal constitucional que sirviera de freno al poder legislativo. Desde la llegada de la revolución bolivariana al poder, la oposición no ha mostrado una sola señal de paz. Y finalmente, tiene que renunciar el presidente de la República. Quienes en 2002 y 2003 propinaron un golpe han sido reiterativos en su accionar. El referéndum consultivo va, porque si no, todos los venezolanos se tendrán que levantar en desobediencia civil. Vamos con el referéndum consultivo, ¿quieran ustedes o no lo quieren? Llevan la muerte en la boca y la venganza en la mente. Diosdado, tú estás muerto. Terroristas se hacen llamar con orgullo. Mi profesión es terrorista. Mi profesión es terrorista. No saben perder y vierten su frustración contra el pueblo indefenso. Descargue toda esa rechera. Son el odio y el mayor referente de confrontación. Si quieren, yo les muestro esta capucha. Yo me la puse en 2007 por la libertad de expresión. Y me la volveré a poner. Me volveré a poner la capucha. Son violentos, no reflexionan, reinciden. Son racismo, clasismo, injusticia. Son los mismos.